Hoy en Entrevistados tengo la suerte de poder charlar con el equipo de Vivir al Máximo, un movimiento que lleva años inspirando a miles de personas a agitar sus vidas en busca de otra forma de vivir conectada con lo que de verdad quieren. Ángel Alegre es el fundador y el motor de esta revolución tranquila que ha cambiado muchas vidas, porque lleva creo que más de 10 años mostrando que es posible salir de un camino marcado por la sociedad si no te conformas. Y Ángel lo ha hecho desde el ejemplo. Fue uno de los primeros blogs en español que me inspiró cuando aún trabajaba en multinacionales y mis negocios digitales yo lo consideraba un entretenimiento, poco más, y él plantó una semilla. Y si lo que hoy es un hobby pudiera ser una forma de vida, y si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo o viajando, easy, easy, easy. Y con ese easy, Ángel fue plantando semillas en mí, la semilla de la posibilidad, en mí y en cientos de personas. Hoy charlamos con Ángel y con su project manager digital, Isabel Álvarez, que simplemente leyendo su biografía ya sabemos que es una mujer inspiradora, pero ahora nos lo va a contar ella. Muchísimas gracias, Ángel e Isabel, por estar hoy aquí. Un placer, muchas gracias a ti por invitarnos, Mónica. Gracias, Mónica, a ti igualmente. Tenía muchas ganas de charlar con vosotros y empezamos por el principio. La mayoría seguro que os conocen, que conocen Vivir al Máximo, pero Ángel, ¿qué es Vivir al Máximo hoy? Pues Vivir al Máximo es un proyecto online que tiene diferentes partes, tiene un blog, tiene un podcast, también hemos hecho eventos presenciales y que tiene como objetivo ayudar a personas que no están del todo satisfechas con su vida. Normalmente son personas que no quieren seguir el camino convencional, pero no tiene por qué, ayudarles a crear lo que yo llamo una vida a tu medida, que es una vida en la que tú conscientemente ya has decidido qué aspecto quieres que tenga esa vida y pues les ayudamos a estas personas a definir qué es para ellos una vida a su medida, porque la mayoría de la gente nunca se ha parado a pensar en ello, y hacerla realidad. Y los que te conocemos sabemos que Vivir al Máximo está basado o inició en su origen como reflejo de tu vida, de tu propio inconformismo, pero ¿por qué y cómo pasas de ser ingeniero de Microsoft, creo que eras ingeniero allí, a fundar Vivir al Máximo? ¿Cuál ha sido ese camino y por qué lo has plasmado en un blog todos estos años? Pues yo empecé a trabajar como ingeniero, como programador en Microsoft en octubre de 2008, justo después de terminar la carrera de ingeniería informática, y yo estudié ingeniería informática en Cáceres, en la Universidad de Extremadura. Me mudé a Seattle, que es donde está la sede de Microsoft, y los 2 primeros años allí pues fueron bastante complicados para mí, porque fue una transición muy fuerte, ¿no? Pasar de ser estudiante a trabajador, de vivir en España a vivir en Estados Unidos, no conocía a nadie y demás, pero digamos que después de esos 2 primeros años llega un punto en el que pues había conseguido ya establecerme, sabía hacer bien mi trabajo, había hecho amigos, tenía mi novia americana, tenía mi coche, digamos que ya estaba bien establecido, y de pronto me vi con 24 o 25 años, que tendría por esa época, como que ya había marcado todas las cajitas que se supone que tienes que marcar en la vida, ¿no? Ya tenía, pues eso, el trabajo, la novia, un buen sueldo, ya tenía la vida solucionada, por decirlo así, ¿no? Me faltaba el comprarme la casa y casarme. Y en vez de estar feliz, que se supone que es lo que debería estar, pues yo me entré un poco en crisis personal, ¿no? Porque llegaba por las tardes a mi casa después del trabajo y decía, vale, ya está, en esto consiste la vida, ya ahora 40 años más así hasta que me jubile, ¿no? A lo mejor pues cambiando el lugar a donde me voy de vacaciones o me cambian de oficina y me ponen una con una ventana más grande, pero por lo demás, más o menos, todo va a seguir igual. Y a mí esta idea pues me deprimía profundamente. Entonces empecé a decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que me falta? Y dije, vale, pues me falta el comprarme la casa. Me puse a mirar casas, pero yo sentía que esto no era lo correcto. Y ahí, un poco por casualidad, no recuerdo muy bien cómo, pero llegó a mis manos el libro de Tim Ferriss, La semana laboral de 4 horas, que ahora pues, la mayoría de la gente sí que conoce.
Y este libro me explotó la cabeza cuando lo leí, ¿no? Y para quien no lo haya leído, aunque ya es bastante conocido, lo que dice Tim Ferriss es que la mayoría de la gente vive su vida de una manera muy, muy similar, ¿no? Pues vas a la universidad, encuentras un trabajo, trabajas muy duro toda tu vida con la esperanza de que cuando te jubiles, pues entonces ya harás esos proyectos con los que siempre habías soñado, esos viajes que tienes ganas de hacer y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Tim Ferriss lo que dice es que hoy en día gracias a las nuevas tecnologías y a la globalización, pues que ya no hace falta esperar a la jubilación para poder hacer realidad esos sueños, que hoy en día es posible crear un negocio que funcione de una manera casi automatizada, que solo tengas que dedicarle 4 horas a la semana, por eso se llama así el libro, y que sea un negocio que pues seguramente no te haga multimillonario, pero que sí que te hará rico en tiempo y en libertad, ¿no? Porque el resto del tiempo lo podrás dedicar pues, para hacer esas cosas sin tener que esperar a que te jubiles. Y a mí esta idea pues conectó mucho conmigo, ¿no? Porque yo siempre había pensado que el mundo estaba mal diseñado, que cuando tú eres estudiante pues tienes un montón de tiempo pero no tienes un duro y que de pronto pasas a trabajar y estás en el lado contrario, tienes un montón de dinero y no tienes tiempo para utilizar ese dinero, ¿no? Entonces Tim Ferriss me estaba contando en ese libro que no, que era posible tener las dos cosas con uno de estos negocios online. Entonces yo al principio, pues lo típico, desconfié, dije, este es un timador, seguro que me quiere vender algo, pero me puse a investigar por internet y vi que había gente que contaban que se había leído ese libro, que habían seguido sus consejos y que habían montado un negocio. La mayoría eran negocios online. Entonces me puse a investigar sobre ese tema porque yo realmente, pues, sobre marketing online y sobre webs, pues, a pesar de haber estudiado ingeniería informática, no tenía ni idea porque no me lo habían enseñado en la carrera. Al menos en mi época no se enseñaba, entonces me puse a leer blogs y demás y empecé a crear mis primeros intentos de negocios online. Los primeros fueron muy mal, pero más adelante conseguí crear una web de lectores de ebooks, que era una web de afiliación, era una web en la que yo escribía artículos sobre el Kindle y sobre otros modelos de lectores de ebooks. Entonces la gente entraba, en esos artículos había enlaces a Amazon y la gente que compraba en Amazon a través de esos enlaces, pues yo me llevaba una comisión. Entonces esta página sí que funcionó bien, fue creciendo y llegó un punto en el que ya me estaba dando 1.500 euros al mes y ahí dije, vale, pues si he conseguido crear esto en mi tiempo libre en paralelo al trabajo, yo creo que ya es suficiente para dejar el trabajo e intentarlo hacer a tiempo completo porque muy mal se me tiene que dar para que no pueda vivir de esto. Y decidí dejar este trabajo en Microsoft que tenía para gran disgusto de mis padres y irme a viajar por el mundo, que era algo que siempre había querido hacer, pero como decía antes, o bien no tenía dinero o bien no tenía tiempo, ¿no? Entonces esta vez pues ya por fin sí que podía hacerlo. Y justo el día que me marché a mi primer destino, que fue Bangkok, me fui en febrero de 2013, decidí abrir un blog, que era una idea que llevaba tiempo dándole vueltas, porque sentía una necesidad muy fuerte de compartir, sobre todo con gente en España, todo este mundo que yo había descubierto de los negocios online, de esto de la jornada laboral de 4 horas, porque en España esto no se conocía. De hecho, yo recuerdo que en esa época el libro de Tim Ferriss tenía una estrella en Amazon, me imagino que ahora tendrá miles, pues tenía una estrella y era negativa, es decir, una review de una estrella que ponía, este es un estafador, te intenta vender la moto, no sé qué, no sé cuántos. Entonces estamos hablando de esa época. Y yo sentía que, joder, esto que yo había vivido podía ayudar a mucha gente y que tenía que compartirlo. Entonces decidí empezar un blog, pues un poco pues, para contar por qué había hecho lo que había hecho, porque mucha gente no lo entendía, y para mostrar todas estas posibilidades que yo había visto a la gente que vivía en España, sobre todo en esa época, que era la época de la crisis esta inmobiliaria, que estaba toda la gente súper deprimida, había un ambiente muy, muy de tristeza, ¿no? Entonces me fui de viaje, empecé a publicar dos artículos por semana y el blog cogió tracción y luego con el paso del tiempo ese blog se ha convertido en el proyecto que soy, que también es mi principal forma de vida y la empresa en la que trabajamos Isa y yo. Bueno, fíjate qué camino de ese Microsoft, que entiendo que tendrías un sueldo muy, muy superior a los 1.000 y pico, 1.500 que luego empezaste con el proyecto, pero tú tenías claro que te compensaba por el estilo de vida, que era lo que querías fuerte, era el estilo de vida, no tanto a nivel económico, en ese momento de inicio, ¿no? Sí, totalmente. Claro, mi sueldo en Microsoft, pues, ¿cuánto era? $100.000 al año, algo así. Ahora, de hecho, pagan más. Si me hubiese quedado ahora, a lo mejor el sueldo saldría de $200.000, que es lo que pagan las empresas tecnológicas allí en Estados Unidos. Y fue un bajo muy grande, pero a mí me daba igual, porque ¿de qué me servía tener ahí un montón de dinero en el banco si luego tenía 3 semanas de vacaciones? Que ya sabes que los americanos son... Bueno, Microsoft era de los generosos, ¿eh? Había otras empresas en las que las vacaciones eran menos, pero 3 semanas de vacaciones me daba para ir un par de semanas a ver a mi familia
y luego hacer un viaje de otro par de semanas si lo hacía aprovechando puentes y cosas así, pero ya está, pues ¿para qué me sirve el dinero, no? Totalmente. Antes, cuando comenzábamos, decía que tú plantaste la semilla de la posibilidad en muchos, en España o en habla hispana, precisamente por eso, porque en ese momento, por ejemplo, yo y otras personas que conocí ya teníamos negocios digitales, yo tenía un e-commerce y yo quería viajar, siempre es mi gran pasión, pero como que no conectaba esas dos posibilidades. No conectaba la posibilidad de gestionar un negocio digital desde cualquier lugar del mundo. Fíjate que a veces es como, bueno, pues como con Tim Ferriss te pasó a ti, que te tienen que contar que se puede hacer y que es algo que está ahí. Y con el ejemplo ya, a partir de ahí, empujas a muchas personas. Totalmente. Y yo creo que es increíble el cómo muchas veces un camino, algo, una opción que sería perfecta para nosotros, pues no la tomamos simplemente porque no sabemos que existe, ¿no? Entonces, cuando alguien te muestra, mira, que esto es posible, que esto es posible, que esto es posible, ahí de pronto se te abre un mundo de posibilidades que no sabías que estaba ahí, lo ves claro, ¿no? Y dices, coño, si esto es lo que quiero hacer, es justo, es perfecto, ¿no? Pero muchas veces no, claro, si no sabes que existe, es muy difícil que se te ocurra a ti, ¿no? Entonces tiene que venir alguien que te muestre que eso está ahí, que es una opción y que es real, ¿no? Que mira, yo lo he hecho, esta persona lo ha hecho, tú también puedes hacerlo, ¿no? Totalmente, el poder de las posibilidades. Y ahora ya volvemos al camino de vivir al máximo, pero antes quiero conocer a Isa. Isa, eres Isabel, la Project Manager Digital de Vivir al Máximo de Ángel. ¿Cuál ha sido tu camino? Porque creo que también es muy interesante, ha sido también retándote. ¿Cuál ha sido tu camino hasta llegar a ser Project Manager de Ángel? Pues yo vengo del mundo del deporte, en realidad. Yo competí en gimnasia rítmica hasta los 17, luego estudié ciencias de la actividad física y el deporte para convertirme en entrenadora de gimnasia rítmica y de hecho ya trabajaba como entrenadora por aquel entonces mientras estaba estudiando, pero cuando acabé de estudiar me apetecía salir de España, me apetecía vivir algo diferente y me fui a Inglaterra un tiempo. Y cuando llevaba ya un tiempo en Inglaterra, pues me contrataron de un club de gimnasia rítmica de San Diego, en California, y me fui allí. Y el entrenamiento deportivo es algo que me gusta y que siempre me gusta y me sigue gustando y me gustaba el trabajo y me gustaba San Diego, pero yo necesitaba un poco más de libertad, ¿no? Necesitaba pues un poco lo que estaba comentando Ángel, ¿no? Necesitaba libertad de poder moverme cuando quisiera, de poder estar donde quisiera y este trabajo, a pesar de todo lo bueno que tenía, pues no me lo daba. Y para mí en aquel momento el mundo de los negocios online, pues lo que está diciendo también Ángel, era totalmente desconocido. Yo no sabía que existía esa posibilidad. Entonces, lo que a mí se me ocurrió en aquel momento para tener más libertad fue restaurar una furgoneta antigua y convertirla en un food truck para irme con ella a viajar por Europa mientras vendía helados. Y así lo hice, me compré una furgoneta mientras estaba en California y dejé el trabajo, o sea, la compré en España, pero yo estaba en California. Dejé el trabajo, me fui a España con la furgoneta, la restauré allí en el granero de mi tía con la ayuda de mi padre. eh, y cuando acabé, pues la llevé a Inglaterra para hacer papeles y tal, y después me fui a Malta, que fue mi primer destino para empezar a vender helados. Y allí viví una experiencia increíble, fue maravilloso, aprendí de todo, literalmente te diría, porque aprendí incluso, yo qué sé, fontanería, ¿no? Y cuando ya había decidido que ya me quería ir de Malta, que quería probar en otro sitio, lo que me pasaba es que me volvía a seguir un poco, necesitaba más libertad todavía, ¿no? Porque la furgoneta sí que me daba libertad y además, pues bueno, yo podía ir donde quisiera, podía trabajar cuando quisiera, pero era una furgoneta antigua, moverme no era tan fácil como conducir a donde quisiera, sino que tenía que hacer mucho papeleo. Me costaba un poco, ¿no? No era tan fácil como a mí me hubiese gustado. Y entonces en mi búsqueda de esa mayor libertad, cuando estaba por ahí investigando, pues ahí encontré a Ángel y encontré vivir al máximo. Y para mí también fue esa liberación, como esa revelación, ¿no? Como eso que decía Ángel, que le explotó la cabeza con el libro, pues a mí fue vivir al máximo, ¿no? Fue como una luz, ¿no? Yo ya veía, para mí el mundo ya era, o sea, ya lo veía como un sitio con muchas posibilidades, ¿no? Y pensaba, jolín, es que puedo hacer tantas cosas. Pero cuando encontré vivir al máximo es como que había millones más, ¿no? Y me pareció maravilloso. Entonces empecé a indagar en los negocios online y decidí que aquello, pues,
que iba a ser lo siguiente que iba a hacer. No sabía de qué forma, no sabía en concreto cómo, pero sabía que iba a ir por ahí. Entonces, bueno, pues vendí la furgoneta, empecé un poco a prepararme para ese cambio y durante mi indagación, pues Ángel había un proceso de selección para contratar a asistente virtual. Yo la verdad es que cuando leí la oferta de Ángel no sabía lo que era un asistente virtual, pero lo que él decía que necesitaba y lo que él decía que implicaba el puesto, pues a mí me encajaba mucho y me parecía que era una opción que podía ser una buena opción. Así que yo dije, pues esto es lo que voy a hacer y además que me va a coger a mí. Yo me acuerdo que lo decidí. Y bueno, aquí sigo, no sé, 3 años y medio después, creo que llevo ya con él. Empecé como asistente virtual y bueno, poco a poco el equipo fue creciendo y mi rol dentro de la empresa fue cambiando hasta ahora. Madre mía. Solamente escuchando tu historia está claro que también otra mujer valiente. Y fíjate, algo que tenemos en común, el cambiar de profesión como que profesiones muy diferentes, porque Ángel, bueno, de ingeniero informático, evidentemente es un cambio de vida total, pero no tanto de profesión, pero en tu caso de deportista profesional y entrenadora, a nómada heladera con una food truck por Europa, ahora negocios digitales. Algo que me preguntan mucho relacionado con esto es cómo gestionas tú la incertidumbre, el cambiar a un mundo totalmente nuevo del que no conoces nada, porque cuando te empiezas a arreglar una furgoneta, entiendo que no sabes nada de furgonetas ni de helados, probablemente. Pues no, totalmente, yo no sabía nada de furgonetas. De hecho, cuando le dije a mi padre, porque yo al principio a pagar a alguien para que me restaurase la furgoneta, porque lo que tú dices, yo no tenía ni idea, pero a mí no me convencía la gente que me la hacía, además eran muy caros, yo de aquella tampoco tenía todavía tanto dinero, no me lo quería gastar todo. Y cuando le dije a mi padre, papá, ¿me ayudas a esto? Mi padre dijo precisamente, pero ¿cómo? Si no, yo no tengo ni idea, ¿no? Y yo dije, bueno, pero tú tienes herramientas, algo que podremos hacer aquí. Sobre la incertidumbre, yo pienso que el problema más que bueno, el problema no es en sí la incertidumbre, ¿no? Sino el miedo que te causa la incertidumbre. Yo lo que siempre hago cuando algo me causa incertidumbre o me causa preocupación o no sé, algo que me molesta, pues es analizar más profundamente la situación, ¿no? De ver qué es en concreto lo que me está causando ese malestar. No quedarme en la situación global, que es algo como demasiado amplio y que no, con lo que no puedes, digamos, operar, ¿no? Sino intentar ver más en concreto qué es lo que me causa incertidumbre. Por ejemplo, pues me voy a mudar a California y estoy muy nerviosa. Pues esto es algo muy, muy genérico y que no tiene solución. O me mudo con los nervios o no me mudo y ya se me quitan todos los nervios, ¿no? Pero si analizo y pienso, bueno, pues es que lo que me pone nerviosa de mudarme a California es, yo qué sé, pues que a lo mejor voy y no me gusta nada el trabajo o se me da fatal, bueno, o no soy capaz de hacerlo bien o no me llevo bien con la gente o no puedo encontrar piso. Ya es algo más concreto y a veces simplemente el saber concretamente qué es lo que me causa esa incertidumbre o ese miedo hace que sea menor la incertidumbre y que sea más manejable, ¿no? Incluso si no es más manejable, cuando ya lo tienes más concreto, pues puedes buscar soluciones, ¿no? Puedes buscar algo que te ayude a reducir los riesgos, ¿no? Pues si me da miedo, por ejemplo, la parte de buscar piso, que sea difícil, pues puedo empezar a buscar piso desde aquí. Si me da miedo no estar bien allí con la gente, bueno, pues me voy a meter en el grupo de españoles en California y voy a investigar un poco a ver cómo son allí las cosas. O a ver qué diferencias puede haber entre entrenar allí a gimnastas y entrenarlas aquí. Bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, el reglamento es diferente, no lo sé. Empezaba a buscar para intentar disminuir un poco esa incertidumbre, ¿no? Y otra cosa que siempre hago y que a mí por lo menos me ayuda es pensar en qué cosas malas me podrían pasar o ponerme lo peor, digamos, ¿no? Y la verdad es que yo no sé si es cosa mía o qué, pero yo creo que no es cosa mía y normalmente las cosas malas que me podrían pasar no me parecen tan malas. Por ejemplo, como el food truck, es lo que todo el mundo me decía, ¿dónde vas? Estás loca, ¿no? Otros me decían, qué guay, pero la mayoría era como, ¿qué estás haciendo? Yo pensaba, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar aquí? Pues que me vaya muy mal, que no me guste nada Malta, o el sitio donde me vaya, que no venda nada. Y yo decía, bueno, pues que vendo la furgoneta, recupero el dinero incluso, que tampoco era que me hubiese gastado un dineral, pero bueno, la vendo, me busco un trabajo en cualquier sitio, tengo el mundo entero para buscarme un trabajo mientras hago el siguiente plan
no lo veo tan grave, ¿sabes? No me parecía que hubiese posibilidad de que eso fuese mal, ¿no? Incluso si va muy, muy mal, pues oye, me puedo ir con mis padres un tiempo, que me acogerán y me ayudarán un tiempo hasta que encuentre otro camino diferente. Entonces, como no me parece tan grave, pues no me resulta tan difícil. Y tampoco pienso que me resulte especialmente fácil tomar decisiones. De hecho, hace poco le preguntaba a Ángel, estaba ahí pidiéndole consejo por una decisión que tampoco era tan importante. Pero en el caso de este tipo de decisiones así como más importantes para la vida, es como que pienso que si no las hago, se me queda una espinita ahí y se me va a quedar atragantado para siempre y nunca más no me lo voy a poder sacar de la cabeza, entonces lo tengo que hacer. Me da igual la incertidumbre o qué, que es que lo tengo que hacer igual, si no me voy a quedar con algo atragantado, ¿sabes? Lo Qué, veo como un mal menor. qué buenos consejos. Así, para quedarnos con ellos, el primero para ti es como bajar a tierra esa incertidumbre y desmenuzarla, ¿no? Y enfrentarte como a desmenuzado la incertidumbre, pequeños microproblemas y a abordarlos, ¿no? De uno Sí, en más uno, concretos, exacto, de sí. forma más masticable. Ujú, Luego preguntarte qué es lo peor que puede pasar si va mal. Y también lo ujú, último que acabas de decir me parece muy bueno, que es qué es lo peor que puede pasar si no lo hago. Que ujú, también es totalmente. cómo va a ser mi vida si no me enfrento a esto y no voy por este camino, que hacia Ujú, dónde iría mi vida. Me parece muy buenos claro. consejos. Nos plantamos en vivir al máximo en la actualidad. Estáis trabajando juntos, tenéis un equipo, ahora os voy a preguntar cómo funcionáis, pero antes, por seguir con el hilo así cronológico, me gustaría saber cómo habéis vivido este último año y medio. Ángel, tú llevas muchos años de experiencia en el mundo digital y además eres muy observador y muy reflexivo. ¿Cómo has vivido tú este cambio que hemos vivido en el mundo digital, sobre todo en el mundo en general, pero en el digital? Pues en mi caso, yo diría que ha sido un año duro, tanto a nivel personal como a nivel de negocio. A nivel personal, yo he llevado regular el tema del confinamiento, el estar encerrado en casa, pues, pues siendo una persona que ya de por sí, pues paso mucho tiempo en casa, delante del ordenador y trabajando, el que me impidiesen salir a la calle, ir al gimnasio y demás, pues fue difícil para mí. De hecho, me lesioné entrenando ahí en el salón porque ahí no puedes entrenar bien y fue un poco un desastre. Entonces yo llegué al mes de junio, después del confinamiento este duro, bastante quemado, desmotivado, como con un cansancio interno que a nivel consciente no te sabía decir, no, no me sentía mal, pero internamente sí que lo notaba. Y tuve que estar todo el verano, tomármelo muy light, irme varias semanas de vacaciones, de desconexión total y demás, como para recuperar la motivación y que me volviese a apetecer a trabajar, el trabajar, ¿no? Y luego, con esta segunda ola, a partir del verano, yo lo que he notado es que la segunda ola ha sido muy diferente de la primera, ¿no? Yo creo que en la primera había un ambiente de optimismo, ¿no? La gente aplaudiendo en los balcones, qué bien, voy a aprovechar ahora que estoy en casa y que tengo más tiempo para aprender esto otro. Y la segunda ola es como, va a aplaudir tu padre, estoy harto, esto nunca va a terminar, esto es una desgracia. Y había un ambiente muy de pesimismo, una mala energía, ¿no? Quizá yo, sobre todo, que en ese momento estaba viviendo en Barcelona, pues todavía ha sido peor porque allí las restricciones eran muy fuertes, enseguida nos cerraron los gimnasios y demás. Entonces, como lo había pasado tan mal en la primera vez, dije, esta vez no me pillan y en cuanto aplicaron esos cierres me marché de Barcelona, estuve en Canarias donde las restricciones eran más light y demás y digamos que estos últimos meses pues he estado viviendo en diferentes ciudades donde las restricciones eran más light por eso, porque para mí sí que es muy importante el poder tener vida, poder ir a entrenar, poder ir a tomarme un café. Para mi salud mental es fundamental. Y luego a nivel de negocio, pues yo creo un poco lo mismo, ¿no? En paralelo con esta evolución que decía del optimismo, pesimismo de la gente. Inicialmente todo súper bien, los anuncios baratísimos, vendiendo más que nunca, ¿no? Pero todo el mundo quería aprender, quería cambiar, pues ahora aprovecho para hacer un programa de desarrollo personal y demás. Pero a partir de esta segunda ola, de octubre por ahí, pues yo creo que la dinámica ha empezado a cambiar, pues eso, por ese pesimismo, la gente está triste, entonces no te apetece hacer un cambio. En el caso de nuestra empresa, ¿no? Que vendemos pues, programas para eso, ¿no? Más de desarrollo personal, de decidir qué hacer con tu vida y demás, pues a la gente ahora no le apetece eso, pues también
el tema económico está peor, entonces no quieres hacer riesgos, ¿no? Es como, ahora no es el momento, ya lo haré antes, mira, ahora yo lo que quiero es que pase esto, que me quiten las restricciones, poder salir, ver a mis amigos, tomarme una cerveza y hacer vida normal, ¿no? Entonces yo creo que esto pues también ha tenido un impacto en los resultados de negocio, en el sentido de pues menos interés, menos porcentaje de gente que compra y demás. Y por suerte, pues en nuestro caso, pues yo creo que estábamos bien preparados a nivel de caja y demás, entonces no nos ha afectado ni vamos a tener pérdidas ni nada de eso, pero sí que se ha visto un bajón importante y además esto sumado un poco con todo el tema de los anuncios, del iOS 14, que te ha complicado todo el tema de la publicidad y demás, pues todo junto, pues unos meses difíciles, ¿no? Sí, además a nivel de evolución de mercado, como Project Manager que estamos detrás como de muchos negocios de todo tipo de sectores, sí que justamente es esa curva la que han hecho casi todos. El primer cierre duro sí que las ventas se mantuvieron o crecieron incluso en algunos sectores, pero después la segunda mitad del año pasado fue bastante dura para casi todas las áreas. Antes de ir hacia el futuro, de cómo ves el futuro, Ángel, Isa, para ti, ¿cómo ha sido este año y medio de pandemia? ¿Cómo lo has vivido? A nivel de negocio, como decía Ángel, bueno, aparte de lo que te ha explicado, él, solo quería añadir también para nuestros alumnos, el vivir todo esto a través de nuestros alumnos, esto también ha sido muy diferente, ¿no? El ver cómo, porque nosotros tenemos un programa muy personal y en el que le seguimos muy de cerca, ¿no? Entonces hemos vivido situaciones también muy, bueno, pues a través de ellos muy diferentes a otros años, ¿no? Y sus miedos nuevos son los que nunca se habían enfrentado con todo esto, ¿no? Entonces eso también ha sido un cambio. Y luego a nivel personal, pues a mí ha habido una cosa que me ha influido mucho este año y es que he tenido un bebé, entonces todo el confinamiento, toda la pandemia bueno, todo esto me ha coincidido con el embarazo y con el parto. Entonces, como que eso ha marcado tanto que el año sea tan diferente para mí que no sé cómo hubiese sido si la pandemia tampoco hubiese sido igualmente muy diferente, ¿no? Sí que cambió mucho mis planes porque, por ejemplo, a mí me pilló en Asturias, yo soy de Asturias y me pilló aquí porque había venido aquí a ver a mi hermana. Y mis planes eran irme a otro sitio y de hecho dar a luz en otro sitio y tal, y no lo vi viable en ese momento y al final me quedé aquí y sigo aquí, llevo ya, no sé, mucho aquí, más de año y medio así aquí. Y entonces me cambié los planes, pero yo te digo que ha sido un año tan diferente, eso, vivir un embarazo por primera vez, vivir un parto, ser madre por primera vez, que me afectó sobre todo los momentos de no poder hacer las cosas como quería, por eso, pues porque quería dar luz en otro sitio y no podía. Pero bueno, tenía tantas cosas diferentes en la mente que creo que en ese sentido lo llevé bastante bien, porque, pues eso, porque no me daba mucho tiempo en ponerme a pensar si me quiero ir de viaje no sé dónde y no puedo, o si las cosas están así ahora mismo, o si tal, ¿sabes? Y comentábamos antes que casualmente muchos nómadas nos ha pasado que estábamos visitando nuestro lugar de origen. A Sí, mí sí. me pasó también que, pues de eso, un montón de años fuera yo me fui de Valladolid, mi ciudad de origen, con 18 o 19 años, y me pilla después de tantos años allí, el cierre total, y a muchísimos nómadas, como a ti también, Isa. ¿Conocéis más Ujú. casos de nómadas que les ha pillado? Estoy pensando. Yo conozco unos cuantos de amigos que justo iban a arreglar algún tema de papeleo, de inversión en algunos casos, otros que estaban visitando a la familia, por ejemplo, y les ha pillado en su lugar de origen y a lo mejor no vivían, pues eso, desde los 20 años, o sea, hace 20 años igual. Curioso. Ahora no me viene a la mente nadie, pero seguro que si lo pensase, seguro que alguno más hay, sí. Vamos hacia el futuro. ¿Cómo veis vosotros? Ahora todo el mundo está hablando de saturación en el mercado, en el mundo digital, en las redes. ¿Hacia dónde creéis que va el mercado, el mundo digital, ahora que está tan agitado, sobre todo en vuestro campo?
Pues a ver, yo pienso que está claro que el mercado ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? Que ha habido una explosión. Yo creo que antes éramos cuatro frikis vendiendo cosas de marketing digital a otros cuatro frikis y recuerdo que incluso podíamos organizarnos para que nuestros lanzamientos no se solapasen, ¿no? Y ahora esto obviamente hoy en día es absurdo, es imposible y ya sabes que todas las semanas va a haber un montón de lanzamientos en paralelo y obviamente pues esto ha tenido efectos, ¿no? Porque hay más ruido y más opciones y pues es más difícil captar la atención de la gente. Y también creo que hay algunos mensajes, pues, de ser tu propio jefe, trabaja desde donde quieras y demás, que ya están un poco quemados y que incluso generan rechazo, ¿no? Pero por otro lado, creo que esta evolución es algo normal, que es algo que pasa en todos los mercados, que antes el mercado era un mercado muy joven y que ha ido evolucionando. Entonces, ese mercado crece, llega gente, eso obliga ese ruido a que la gente evolucione sus mensajes, es algo normal, ¿no? La única cosa que sí que me preocupa un poquito más es el tema de la reputación, que dentro de este boom pues ha habido gente que ha lanzado productos digitales con unas promesas de marketing muy fuertes que luego el producto no era capaz de cumplir y esto genera un problema de expectativas de la gente que compra, que se siente estafada, luego digamos pues quedan muy quemados y ya muchos de ellos pues pierden la confianza en los productos digitales y digamos que da un poco una mala fama a los productos digitales cuando realmente la formación online no es más que el vehículo, ¿no? Y como vehículo es un vehículo fantástico el poder formarte a tu ritmo desde tu casa, pues con productos normalmente más baratos que una carrera, con máster convencional y muchas veces, en mi opinión, mucho más potentes y con un soporte mucho mejor, ¿no? Entonces, mucha gente que ha vivido esa mala experiencia los mete todo en el mismo saco y los critica y demás, ¿no? Entonces, creo que con eso sí que hay que tener un poco de cuidado porque en ese sentido el hacer estas promesas que no son realistas o ser demasiado agresivo pues nos perjudica a todo y yo creo que es nuestra responsabilidad como infoproductores el hacer cosas realmente buenas y no prometer más de lo que somos capaces de entregar, ¿no? Y en cuanto a dónde van las cosas, pues un poco lo que comentaba antes, yo creo que vienen unos meses o años duros, ¿no? Que vamos a entrar en una crisis, que durante esas crisis pues va a pasar, pues como pasa en todas las crisis, que hay una limpia, entonces las empresas con productos más flojos o con cuentas menos saneadas, pues desaparecerán porque no serán capaces de mantener el ritmo. Creo, eso sí, que la época esta en la que tú llegabas y de la nada, sin tener ni una web ni nada, metías no sé cuántos mil euros en un lanzamiento y multiplicabas esa inversión por 10, que eso ha terminado. Creo que ahora vamos hacia pues, una época en la que va a ser más importante el tener una reputación, el tener una marca, el tener una relación con la gente que te sigue, que vas construyendo día a día con contenidos de valor. Pero, pues bueno, como comentaba antes, pues yo creo que esto es un poco la evolución normal del mercado. También los mercados van por ciclos y igual que ahora yo creo que entramos en un ciclo malo, estoy seguro de que más adelante pues vendrán ciclos buenos. No sé si dentro de unos meses, dentro de unos años, pero seguro que las cosas mejorarán. Entonces ahora toca aguantar, resistir. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo también. Creo que pues, ahora toca ahí como mucho ruido, pero que se tranquilizará y al final quedará, como tú dices, pues los que estén más, empresas más saneadas y con, bueno, con mensajes más claros, más sólidos, vaya. Porque es verdad que a nivel de reputación se ha mezclado tanto mensajes, voy a decir positivos, negativos, por ponerles así en cajas, pero como confusos, con mensajes sólidos y se mezcla tanto, ahora es verdad que tanto ruido que quizás lo más, esa gestión de la reputación. Pero bueno, yo también creo que es un tiempo. ¿Tú, Isa, cómo lo ves? Pues yo aquí la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con Ángel, no tengo mucho más que aportar, lo veo como habéis explicado los dos. Igual. ¿Qué consejo le daríais a alguien que acaba de descubrir ahora el mundo digital? Acaba de descubrir el mundo digital, por la pandemia seguramente, quiere cambiar su vida, se ha dado cuenta de que el trabajo que estaba haciendo no le gusta, quizá quiere emprender, no lo sabe, o quizá cambiar de profesión, pero ve todo este ruido, todo este... no sabe muy bien cómo orientarse. ¿Qué consejo le daríais? Pues yo, manteniendo el tono este, bueno, no voy a decir negativo, pero precavido, vamos a decir, le diría que entienda dónde se está metiendo, ¿no? Porque al final esto del mundo online, pues es cierto que tiene muchos beneficios, pero tampoco es mágico, ¿no? Como en algunos mensajes de estos de marketing, pues quizá te puedan poner. Al final es montar un negocio, lo único que en vez de montarlo offline, lo estás montando online, pero sigue siendo un negocio y como todo negocio, pues es la jungla, es duro y sobre todo yo creo que es duro a nivel
mental y emocional, ¿no? Yo que llevo ya 8 años en esto, pues es un poco la conclusión a la que llego, que es muy duro y que hay momentos difíciles y que es una maratón y nunca termina y siempre hay diferentes problemas y que no es para todo el mundo, ¿no? Que no todo el mundo está hecho para esto y hay gente que no le apetece el vivir todo esto, ¿no? Entonces, tener muy claro eso, dónde te estás metiendo, pero si una vez que evalúas que sí, que te compensa, que es lo que quieres hacer, que los beneficios compensan a las desventajas, pues adelante, a por todas. A pesar de esto que he comentado, sí que creo bueno, que el mercado todavía está en construcción, que queda mucho por delante, que hay un montón de oportunidades maravillosas ahí fuera, un montón de nichos, un montón de cosas que se pueden hacer y que sí, que quizá el mejor momento para empezar fue hace unos años, pero el segundo mejor momento sin duda es ahora y queda mucho por delante, así es que a por ello. Totalmente. Yo diría que empezaran por leer un post que tenéis muy bueno, que es "No sabes qué hacer con tu vida, lee esto", que lo vamos a dejar aquí abajo para empezar a orientarse, para empezar a aterrizar ideas, como decía antes Isa, bajar a tierra ideas y conceptos, y lo vamos a dejar por aquí abajo para que empiecen por ahí. Os quiero preguntar, hoy, ¿cómo funciona Vivir al Máximo? ¿Cuántas personas sois en la empresa? ¿Cómo os organizáis? ¿Sois solo vosotros dos y contratáis otras personas cuando hace falta? ¿Cómo trabajáis? ¿Lo respondo yo también? Isa, Sí. venga, está de project manager. Ahora mismo somos 5, no, 4. Cuatro. Estaba contando. Somos 4. 4 y Alicia. Eso, somos 5 ya. Alicia es mi bebé. Está María, que es asistente virtual, Jesús, que es el que entró hace menos tiempo y se encarga más de la parte técnica y de SEO, y luego estamos Ángel y yo. ¿Qué más me has preguntado aparte de cuántos somos? ¿Cómo trabajáis, por ejemplo? ¿Cómo trabajamos? ¿Trabajáis los 5 días de la semana? ¿Cuántas horas? Ángel, menos horas que los demás. ¿Tenéis flexibilidad? ¿Cómo os organizáis? Trabajamos normalmente de lunes a viernes, tenemos flexibilidad horaria siempre y cuando coincidamos unas horas para hacer las reuniones que tenemos que hacer, pero cada uno se puede organizar como quiera. De hecho, yo, por ejemplo, ahora trabajo más temprano que el resto y bueno, ahí tenemos libertad. Trabajamos más o menos unas 8 horas al día, aunque pues hay días que a lo mejor hacemos alguna más y días que hacemos alguna menos, tampoco es como algo muy, muy rígido. Nos organizamos, pues hacemos una organización trimestral. Trimestralmente hacemos una reunión que dirige Ángel en la que hablamos de los proyectos que queremos sacar adelante durante ese trimestre, ¿no? Esos proyectos tienen siempre un responsable dentro del equipo que no es que esa persona sea la encargada sola de llevar a cabo ese proyecto, sino que es la persona responsable de que ese proyecto salga adelante, digamos, ¿no? Y cuando el proyecto es pues, relativamente o algo más grande y implica a varias personas del equipo, lo que hacemos es, con ese proyecto, hacer un plan de acción en el que ese proyecto ya está dividido por tareas y esas tareas tienen su responsable y sus tiempos, etcétera, ¿no? Todo esto lo organizamos en Asana, además, para tener ahí las tareas que tiene que hacer cada uno, y nos reunimos semanalmente para hacer una revisión de cómo va todo, de si alguien necesita ayuda con algo, para hablar de todo en general. Bueno, es como una organización, dentro de lo digital, una organización clásica. ¿Tú, Ángel, trabajas también 8 horas al día? Sí, como diceis, a veces más, a veces un poquito menos, pero sí, normalmente 8 horas es jornada estándar. Que estoy descubriendo, ahora que estamos en esta ronda de entrevistas, el otro día, por ejemplo, descubrí que Benu Sanz, si la conocéis, una chef vegana o de productos veganos, trabaja 3 horas al día, 4 días a la semana. Y vamos a analizar a ver cómo trabajas 3 horas al día. Pero en tu caso, Ángel, yo tengo la sensación que a ti te gusta mucho tu trabajo. Te gusta mucho estar creando, escribiendo, ¿no? Me da esa sensación. Sí me gusta, pero también es cierto que tengo
mis altibajos, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Que no quiero que aquí nadie se piense que todos los días estoy entusiasmado. Hay días que sí, que realmente digo, qué bien, vamos a hacer esto y me apetece crear esto y esto otro. Y hay días que es como, mira, este proyecto está siendo mal, lo que le decíais hace poco, voy a cerrarlo todo, me voy a ir a vivir a un bosque y a tomar por saco, ¿no? Pero luego enseguida se me pasa. Sí, yo esto creo que nos pasa a todos, ¿eh? A todos. Tienes que recordar otra vez el por qué estoy haciendo esto, porque si no es como, ¿yo qué hago haciendo esto? Yo cierro y me voy a una cabaña en Bali, ¿sabes? Que no necesito más. Exacto, Pero sí exacto. hay Que la gente que nos escucha sepa que ocurre y que nos pasa a todos. A mí esto, por ejemplo, estos mensajes de monta tu negocio en 4 días y además esto vas a trabajar desde el principio 2 horas al día, tal, como madre mía, con lo que cuesta emprender y el camino que lleva de crecimiento personal y bueno, que es intenso, muy intenso. A lo mejor se puede hacer, pero yo no he descubierto el método todavía. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho así. Que haya llegado a eso, sí, pero después de muchos años, prueba, error, pero no pasas de 0 a 100 así tan rápido. Justo acabo de mencionar el tema del desarrollo personal. Ángel, que te conozco más, sé que para ti es algo en lo que trabajas, inviertes, siempre estás como en constante formación de temas muy variados, incluso tenéis creo que una formación, un curso sobre ayuno intermitente, por ejemplo, o sea, de temas como diferentes relacionados un poco con el conocimiento en general, ¿no? Del crecimiento personal. ¿Es algo que comparte el resto del equipo? ¿Todo el mundo se interesa es así de curioso? ¿O es algo que solo le pasa a Ángel? Curioso sobre temas en De desarrollo general personal, diversos, desarrollo de temas personal. diferentes. De temas diferentes, yo diría que sí. Desarrollo personal en concreto, la verdad es que no sabría contestarte, pero sí, yo diría que los cuatro sí nos gustan cosas variadas y somos inquietos quizá, ¿no? De querer aprender y mejorar. Sí, creo que sí. ¿Y cómo os organizáis a nivel de productividad personal cada uno de vosotros con esa flexibilidad, 8 horas al día trabajando, pero más o menos flexible? ¿Cómo os organizáis? ¿Tenéis algún tipo de consejo que le podáis dar a alguien que trabaje en lo digital o que ahora le toque trabajar? Bueno, a mucha gente le ha tocado deslocalizado y en su casa y ha sido duro para muchas personas. Para otros, a mí me parece un lujazo, pero hay personas que lo llevan peor. ¿Cómo os organizáis vosotros a nivel de productividad personal? Pues yo tengo un sistema que después de probar muchas cosas he llegado a él y que es súper simple y bueno, quien lo quiera probar que lo pruebe. Se basa únicamente en 2 revisiones, una a nivel semanal y otra a nivel diario. Yo todas las semanas, el fin de semana, hago la revisión de la semana que acaba de terminar, que de nuevo es súper simple, es hacer una lista de cosas que han salido bien, cosas que no han salido tan bien y lecciones aprendidas en base a eso, ¿no? Para tratar de integrarlas y no cometer los mismos errores. Y luego me marco 3 prioridades para la semana, hago un planning un poco de la semana a muy alto nivel, en plan reviso el calendario pues para ver, vale, esta semana, el miércoles voy a estar ligado porque tengo estas reuniones, el jueves me voy de viaje, no sé qué, para un poco tener esas, digamos, esas restricciones en mente. Y luego, en el resto de tiempo que queda, cojo esas 3 prioridades que me he marcado y un poco las distribuyo, ¿no? Vale, pues el lunes voy a trabajar en esta prioridad, el martes y el miércoles en esta y el viernes en esta otra, ¿vale? Entonces eso me da una idea de cómo va a ser esa semana. Y luego, aparte de eso, cada día lo que hago es antes de acostarme, todo esto lo hago en un cuaderno. Tanto, bueno, la revisión semanal la hago a veces en el ordenador, pero la parte de planning en un cuaderno y el diario siempre en un cuaderno. Pues me marco 3 prioridades para el próximo día y de nuevo planeo el día. Es decir, digo, pues me voy a levantar a las 8. De 8 a 8 y media me preparo el café, no sé cuántos. De 8 y media a 1 voy a trabajar en esto. Luego voy a comer, luego voy a hacer tal. Un poco para tener una idea. No hace falta que sea perfecto. Es más que nada para tener una idea y ver, por ejemplo, que las 3 prioridades me va a dar tiempo a trabajar en ellas, porque a lo mejor me he venido arriba marcando cosas y digo, mira, si mañana voy a tener solo 3 horas libres porque va a pasar tal cosa, pues no tiene sentido, ¿no? Y esta revisión, pues de nuevo, lo que me permite es, por un lado, dormir mejor porque me quito de la cabeza, digamos, ya no me acuesto pensando en qué voy a hacer al día siguiente, porque ya lo he puesto por escrito. Y en segundo lugar, hace que cuando me levante al día siguiente no me tenga que parar a pensar en qué voy a hacer,
porque ya lo he decidido, ¿no? El separar, el hacer, del decidir qué hacer. Y con esas dos revisiones que a lo mejor escuchándolo parece algo súper complejo, pero que llegan muy poco tiempo. La revisión diaria se hace en 5 minutos, la semanal a lo mejor un poquito más, 20 minutos o media hora, pues yo funciono bien. Me gusta mucho y además es muy parecida a la que hago yo. También, yo luego meto lo de trabajar por bloques de tiempo y bueno, es muy ingeniero tu forma de organizarte, ¿eh? Ahí por exactamente el horario, es muy, muy de ingeniero informático. Eso te ha quedado ahí de escuela. Pero creo que algo que has hecho es muy, muy importante y es separar el decidir lo que tengo que hacer de ponerme a hacerlo. Separarlo da como mucha tranquilidad. A mí también me ayuda mucho cerrar el día sabiendo que al día siguiente sé exactamente lo que tengo que hacer, cuáles son las prioridades. Me ayuda mucho. Isa, ¿cómo te organizas tú a nivel personal? Pues antes de decirte esto sobre lo que comentabas de trabajar en casa, que hay gente que le cuesta y tal, simplemente decirte que yo entiendo que realmente, o sea, para mí también es una maravilla, como dices tú, ¿no? Es fantástico y yo no lo cambiaba. Pero sí que es cierto que no es tan, que a veces no es tan sencillo y que es algo que tienes que aprender, ¿no? Y que tienes que ir mejorando. Porque yo recuerdo cuando empecé a trabajar con Ángel, que me seguía pareciendo una maravilla trabajar desde casa. Eh, pero es muy difícil desconectar y sobre todo si, no sé, si por ejemplo cuando empecé a trabajar con Ángel yo creo que me fui a Francia, me suena al principio y tenía una casita muy pequeña y claro, yo veía el ordenador ahí todo el rato y prácticamente era como, el ordenador era trabajar, ¿no? Y me costaba mucho desconectar. Entonces sí que es cierto que no es tan, o sea, que tiene sus retos, ¿no? Y que no es, aunque a mí me gusta mucho, tiene sus retos y es algo que tienes que ir mejorando. Eh, Nada, simplemente respecto a eso que comentabas. ¿Cómo me organizo yo? Pues yo la manera de organizarme la he aprendido de Ángel, aunque no de esta última etapa, sino de un poco antes. Antes lo hacíamos juntos en un Excel que teníamos, pero ahora lo hacemos cada uno de manera más personal, pero bueno, yo lo sigo haciendo parecido. Yo me apunto semanalmente las prioridades de esa semana, es decir, lo que tengo que acabar o lo que quiero acabar es acabar esa semana y después a diario, cuando me levanto, yo me levanto muy temprano, a las 6 o así me levanto y me apunto las prioridades de ese día. No, no todo lo que voy a hacer, porque quizás si me da tiempo hago más cosas, pero sí lo que quiero que esté acabado ese día, idealmente, ¿no? Que luego a veces no me da tiempo. Y me lo apunto, un poco me da igual dónde apuntármelo, o sea, me lo puedo apuntar en un papel, en un cuaderno, me lo puedo apuntar en una notita y al día siguiente la tiro a la basura. Me da lo mismo mientras la vea ese día, ¿no? Y lo suelo hacer por la mañana, salvo si estoy un poco estresada o hay algo que me agobio y tal, que entonces lo apunto por la noche porque, como decía Ángel, es como que me permite dormir mejor, ¿no? Si no es como que me tengo que estar acordando toda la noche y parece que estoy toda la noche ahí trabajando. Y así me organizo. Qué bueno, sí, muy parecido. Yo creo que los tres es muy parecido. Y este descargo, ¿no? De escribirlo como de alguna manera en algún lugar y saber que está ahí. Esto es algo que ayuda mucho. La última que os quiero preguntar o así que quiero sacar es sobre un concepto que lleva todo el rato volando así en la conversación y es ser nómada digital. ¿Qué significa para vosotros ser nómada digital? Para mí fue un concepto que, como contaba antes, descubrí. Yo creo que el primero que escuché el concepto en sí fue a Fren Escipión, casi a la vez que a Ángel Alegre, como concepto, que nunca había visto la posibilidad de poder trabajar moviéndote por el mundo. ¿Qué es para vosotros? ¿Qué significa para vosotros ser nómada digital? ¿Imagináis vuestra vida de otra manera? Pues a ver, yo ahora mismo he tenido que volver a ser nómada digital, pero yo ya llevaba tiempo sin considerarme nómada digital, ¿no? Porque al final el término tiene dos partes. Tiene la parte nómada, que es no tener una residencia fija, estar cambiando de lugar cada X tiempo, normalmente no como si estuvieses de vacaciones, que a lo mejor cambias cada 3 días de ciudad, porque esto no es sostenible, sino a lo mejor estás 3 meses en un sitio, luego 2 meses en otro, pero sin residencia fija. Y luego está la parte digital, que es que trabajas online, te ganas la vida 100% a través de Internet, que es justamente lo que te permite el ser nómada. Entonces, como decía antes, yo tuve cuando empecé todo esto, tenía muchas ganas de viajar y demás, entonces estuve unos años viviendo así. De hecho, creo que fue hace un par de años cuando firmé por primera vez un contrato de alquiler de larga duración, por primera vez en mi vida a los 30 y pico años, y lo disfruté mucho esa época, pero
también es cierto que la vida de nómada digital pues, es cansada, tiene una serie de inconvenientes y llegó un punto en el que pues, los inconvenientes pesaban más. Y ya quizá ya también había matado ese gusanillo de viajar y me apetecía estar en un sitio. Entonces, voluntariamente decidí pues, el cambiar este estilo de vida y asentarme en un sitio, seguir trabajando en remoto, pero ya, digamos, teniendo una base, a pesar también de seguir viajando y haciendo cosas puntuales, pero ya cambiar ese estilo de vida. Y como digo, he estado pues, varios años establecidos primero en Praga y luego en Barcelona. Y el año pasado, a partir de octubre aproximadamente, un poco por necesidad, por este tema del coronavirus, para proteger mi salud mental, pues he vuelto a retomar el estilo de vida. Ahora mismo estoy en República Checa, pero por ejemplo este año he estado en Suecia, he estado en Canarias, en Fuerteventura, en Málaga y demás. Y no sé cuánto durará, pero no, yo desde luego no me veo toda mi vida viviendo como nómada digital y bueno, dentro de mis planes entra el tener una familia ya dentro de poco y obviamente cuando tengo una familia pues me estableceré en un sitio, aunque veo por ahí gente que viajan con los niños y demás y que, bueno, que quién sabe, no lo descarto, seguro que también es una aventura diferente. Eso te iba a decir, que hay muchas familias que te cruzas cuando viajamos con familias que van con los niños más lento, ¿no? El movimiento, pero bueno, yo, fíjate, yo, nómada digital, ¿cuánto llevamos de pandemia? Un año y medio o así, que yo también he estado parada por elección, porque muchos amigos nómadas sí que a partir del verano pasado volvieron a moverse. O bueno, tú mismo desde octubre volviste a moverte, pero para mí nómada, fíjate, es más saber que tienes la posibilidad que aunque tengas tu casa y tu contrato de alquiler firmado, si quieres, cierras el ordenador y te puedes ir a la punta del mundo que te dé la gana. Y eso, fíjate, esa posibilidad creo que es imposible volver atrás. Volver, por ejemplo, a trabajar en una empresa tradicional con sus 3 semanas de vacaciones, como Microsoft, ¿no? Sí, nunca me lo había planteado de esa manera, pero es una manera interesante de verlo. Yo creo que sí, que me costaría lo que tú dices, ¿no? Esa pérdida de control, ¿no? Del poder tomar tus propias decisiones respecto a tu trabajo, pero bueno, quién sabe, no lo descarto. Igual en un momento de estos de irme al bosque, digo, mira, yo llamo al jefe de Microsoft, oye, que Y tú, Isa, ahora que eres mamá también, ¿cómo contemplas esa posibilidad de seguir viajando o establecerte durante mucho tiempo en algún lugar? Yo la pérdida de la libertad, esta que decía Ángela ahora, que quién sabe, yo esa no la contemplo. A mí esa no encaja conmigo, no puede ser, eso no puede ser. No es una de las posibilidades que hay para mí. Y tampoco me acabo de ver asentándome y sintiéndome lo que tú decías, ¿no? Sin la posibilidad de decir mañana cojo y me voy a algún sitio y lo que te dices, ahora tengo un bebé. No sabría decirte si quiero ser nómada digital, quizá no, o quizá un tipo diferente, ¿no? Yo me imagino más, pues quizá yéndome un año a vivir a un sitio y al año siguiente a otro sitio, esa sería una opción que me planteo, o teniendo una especie de campamento base, digamos, quizá cuando Alicia sea un poco más mayor y quiera tener ahí, pues yo qué sé, sus amigos o el colegio, no sé, dentro de un tiempo teniendo eso, una especie de campamento de base y pudiendo irme pues unos meses aquí y otros meses allí, pero siempre teniendo la opción de, vale, pues ha surgido esto o nos hemos cansado de estar aquí, podemos volver ahí, que están pues nuestra casa con nuestras cosas, digamos, y ya está, no tenemos que ponernos a buscar a ver dónde vamos ahora y tal, ¿sabes? Una cosa un poco diferente, quizá un mix, ¿no? De todas las posibilidades. Pero Isa no lo ha dicho, pero ella antes de la pandemia estuvo viviendo de nómada digital, estuvo pues eso 3 meses en Francia, luego 3 meses en Polonia, como que Sí, cada estuve en tres, Ibiza, cada tres sí. meses se iba cambiando de sitio, entonces sí que ha vivido ese estilo de vida. Desde que empezaste a trabajar con Ángel, ¿no? Comenzaste Sí. a viajar así lento, ¿no? Sí, 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 en eso, en no, 3 meses, no más, yo creo que más, ¿no? Como cada 4 meses o así, pues sí. Mm. Cuando empecé a trabajar con Ángel creo que estaba en Cantabria, creo que me fui a Asturias al principio, luego creo que Francia, luego no sé si me fui a Ibiza, a Inglaterra, creo que estuve un tiempo con mi hermana. Bueno, así, pero sí, de 3 o 4 meses, en 3 o 4 meses.
Y bueno, yo también viajo así lento. De lo que decía antes Ángel de moverse cada 3 días, a mí me parece inviable también Sí, a mí me gusta estar también muchos sí. meses. Pero el otro día me dijo un amigo y compartimos los tres un poco la visión, ¿no? De que ya hemos viajado mucho y nos apetece tener un lugar en algún sitio, aunque tengamos la posibilidad de viajar. Ujú, Un amigo que éramos nómadas digitales jubilados. Que ujú. siempre seríamos nómadas digitales, pero ya un poco mayores, ya con sus cosas. Buena Sí, yo soy definición, me eso. gusta. Yo igual, yo igual. De gente mayor, ¿sabes? De tener Sí, sí, su sí. casa con sus libros y sus cosas y Eso, sus eso. manías. Como yo viajo, sí, pero yo quiero volver a mi casa, que están las plantas. Mi almohada, no sé cuánto, si no me duele el cuello. Así. Y yo me identifiqué mucho. Digo, sí, justo eso es lo que soy ahora. Para ponerlo en el perfil de Twitter, ¿no? Nómada digital jubilado. Jubilado, mayor, señora mayor nómada. Os quiero dar las gracias, de verdad, por este rato compartiendo, por todos los consejos que habéis dejado, las reflexiones y de verdad, de corazón, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Me gustaría dejaros, si queréis, que nos digáis el último consejo, la última reflexión sobre la gente que está dudando sobre qué hacer con su vida, que no le gusta dónde está y quiere cambiar. ¿Qué reflexión le daríais para cerrar? Pues gente que no sabe qué hacer con su vida. Pues yo quizá les diría que tengan en cuenta que el descubrir qué hacer con tu vida y tener claro que es importante para ti, que es algo que no va a ocurrir por arte de magia, un día de pronto te levantes y te llega la inspiración, como un poco pasa en las películas, sino que es algo de lo que te tienes que ocupar tú y que si se encuentra en esa situación, que le dediquen tiempo a esto, ¿no? Porque creo que es importante, ¿no? Porque en mi experiencia, cuando tú conectas y tienes claridad con qué es importante para ti en este momento de tu vida, con qué es lo que quieres realmente y tus acciones están alineadas con eso, las cosas funcionan mucho mejor. Tú te sientes mejor, estás más feliz, tienes más energía, te sientes más alineado y todo fluye más. Entonces, no es un proceso siempre fácil el hacerse estas preguntas, pero sí que creo que es importante y que merece la pena. Y pues eso, que también decirles que no lo tienen por qué hacer solo, que si necesitan ayuda, pues nosotros nos dedicamos a esto. Tenemos artículos, tenemos un programa bueno, pues que estamos encantados de echar una mano. Bien. La responsabilidad de hacerte cargo de tu destino, ¿no? Es como el título. Y además que pues es verdad que ahora la suerte que la gente que llega ahora que puede hacerlo con gente que ya lo ha hecho y que sabe cómo hacerlo, como vosotros. Isa, ¿quieres dejar una reflexión? Sí, yo iba a decir prácticamente lo mismo que ha dicho Ángel, porque me parece lo más importante, ¿no? Que presten atención al problema, que dediquen los recursos que haga falta al problema, que no dejen su vida pasar, digamos, ¿no? Que eso es muy, muy triste. Que si están en esa situación, que no continúen en piloto automático, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? No, no, a ver, se pueden hacer muchas cosas y solamente tienes, pues eso, que prestarle atención y dedicarle los recursos que quieras. Y tampoco tienen, lo que decía Ángel, que hacerlo solos, a lo mejor no saben, no pueden, no tienen las herramientas, ¿no? Pues que busquen ayuda, que hay ayuda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos ayudarles y seguro que o sea, viendo los alumnos, el antes y el después, estoy segura que merece la pena ese esfuerzo y esa inversión en recursos, los que necesiten ellos, para pasar de donde están ahora a donde pueden estar, ¿no? Yo te digo, viendo el cambio de los alumnos, es que es muy triste dejar la vida pasar sin intentar hacer eso que quieres hacer, ¿no? Totalmente. Además, qué bonito también vuestro trabajo, poder ver ese antes y después de tantas personas, me parece muy inspirador como trabajo. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con vosotros y colarnos un poquito más en la vida de Ángel, de Isa y de vivir al máximo. Gracias por compartir. Un abrazo enorme. Un Gracias abrazo a ti, grande, Mónica. Un Mónica, abrazo. y gracias por hacernos la primera entrevista doble, que nos ha hecho mucha ilusión. Un besito, chao. Chao, Mónica. Chao, chao.